16 de julio de 1988. Tokio. Explosión gigante. Flash forward, 31 años después. La ciudad es reconstruida y llamada Neo Tokio. Títulos. Se nos presenta una persecución. Dos pandillas ajustan cuentas sobre ruedas en las calles de la ciudad. A la vez, dos sujetos escapan con mucha prisa. Uno es normal, pero algo no está bien con el que parece ser un niño. Mientras atraviesan una ciudad sumida en el caos de protestas, sus caminos se cruzan. Tetsuo, miembro de la pandilla protagonista, choca con el pequeño. El compañero de este último es balaceado por la policía. Se deja en claro que el niño posee habilidades sobrenaturales de algún tipo, mismas que le permiten salir ileso. Agentes del gobierno, entre los que figura este coronel, acuden a llevárselo, junto con Tetsuo. La pandilla queda arrestada. Nuestros dos protagonistas se conocen justo después, siendo interrogados por la policía. Ellos son Kaneda y Kai. Él era un chico y ella era una chica. ¿Podría ser más obvio? Pues no, porque ella no está interesada, y además de todo, Kaneda es un patán que trata a todos como caca. El coronel junto con este científico comienzan a hacerle estudios a Tetsuo. Se dan cuenta que desde su accidente con el niño psíquico, sus pautas de crecimiento comienzan a parecerse a las de un tal Akira, por lo que Tetsuo es muy valioso para comprender a esta misteriosa persona de Akira. El científico se propone también que Tetsuo desarrolle sus habilidades psíquicas a niveles satisfactorios, a lo que el coronel dice: ok, pero asegúrate de que lo podamos controlar, no te pases. Irónicamente, Tetsuo consigue escaparse del lugar en el que estaba internado y va con su novia Kaori. Juntos roban la moto de Kaneda mientras él está en la escuela. Ambos planean huir de la ciudad para que los militares no vuelvan a encerrarlo. Una pandilla enemiga reconoce la moto y los intercepta. Entonces la banda de Kaneda va al rescate. Los dos protagonistas se pelean entre ellos porque Tetsuo resiente que haya ido a ser salvado por Kaneda, cuando él cree que él se pudo haber salvado solo. El estrés de esta pelea comienza a darle visiones sobre el tal Akira. Entra en un trance en el que comienza a emitir una señal psíquica que los militares rastrean. Dan con él y se lo vuelven a llevar. Más tarde se topan con una protesta violenta, donde Kaneda reconoce a Kai entre la multitud y la sigue hasta los cuarteles de su facción. Son rebeldes que buscan derrocar al gobierno, y su siguiente misión es infiltrar la base donde tienen a Tetsuo y obtener información sobre los experimentos que el gobierno está realizando con él. Y como Kaneda lo conoce, deciden traerlo a la misión. En la base, Tetsuo no solo tiene más visiones de Akira, sino que comienza a desarrollar sus habilidades. Otros niños psíquicos tratan de amedrentarlo, puesto que creen que su poder puede ser tan grande como el del tal Akira. Así que escapa, dejando un enorme rastro de sangre detrás, hasta que llega a la habitación de los niños, lugar a donde llegan el coronel con el científico, así como Kaneda y Kai. Aquí la niña le revela que sus poderes como que vienen de Akira. Esta información, sumado a que Kaneda lo trata como la mierda, incitan a Tetsuo a escaparse del edificio e ir a buscar a Akira para ser muchísimo más poderoso y mostrarle a Kaneda y al mundo quién manda. Kai y Kaneda son arrestados, y entre toda la confusión, él pregunta: así que, ¿qué es Akira? Kai da un diálogo críptico que no dice nada, del que luego hablaremos. La niña psíquica los libera de prisión. Ella sabe bien que solo ellos dos pueden detener a Tetsuo. La ciudad entra en caos. El coronel ha tenido que hacer un golpe de estado para emplear todos los recursos en atrapar a Tetsuo, quien ha ido por las calles a causar destrucción, abriéndose paso al lugar donde Akira supuestamente se encuentra, el Estadio Olímpico de Neo Tokio. El científico se da cuenta de que sus pautas son casi idénticas a las de Akira a este punto, a lo que el coronel le dice: wow, literal solo te encargué que lo pudiéramos controlar, eres un imbécil. Tetsuo llega al estadio. Kai, controlada por la niña, trata de frenarlo, pero nope. Rompe la cápsula en la que Akira está, pero descubre solo frascos con partes humanas. El coronel le revela que Akira, tras haber sido el causante de la catástrofe de 1988, ha estado muerto desde hace años, y que lo que hay en los frascos son partes de su cuerpo, congeladas para que en el futuro la tecnología pueda aprovechar su poder. Kaneda llega al lugar y comienzan a medir sus penes en una batalla de poderes psíquicos y una pistola láser. Pero era una distracción. El coronel le vuela el brazo usando un satélite láser. Tetsuo lo destruye y de paso se hace un brazo con partes metálicas. Kaori, tras ver los eventos en las noticias, va a ver a Tetsuo al Estadio Olímpico. Se vuelve aparente que algo está mal con su brazo biónico. Este empieza a adherirse al concreto y a crecer, pero Kaneda, el coronel y los niños psíquicos llegan al rescate. Ante los ojos de todos, Tetsuo se convierte en una masa enorme de partes orgánicas y metálicas con forma de bebé, que comienza a engullirse a todos, y mata a Kaori. Tetsuo es incapaz de detener su transformación. Esto hasta que Akira finalmente se aparece y encierra a todos en una luz enorme. Hay un flashback de cuando a Akira y a los tres niños empezaron a hacerles experimentos justo antes de la explosión de Akira, y le terminan explicando a Kaneda que Akira se los va a llevar como que a otra dimensión, puesto que el poder de Tetsuo es imposible de controlar. Flashback a cuando Kaneda y Tetsuo se conocieron en un orfanato. Kaneda se despierta y Tokio vuelve a ser destruida en otra explosión generada a partir de la energía liberada por la aparición de Akira. Kai, Kaneda y su amigo sobreviven. Fin. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué significa todo? Pues no sé.
pero creo que hay unos datos históricos que ayudarían a entenderla de un punto de vista metafórico. Así que, ¿de qué es la metáfora? ¿Qué representa Akira? Los primeros segundos de la película evocan imágenes muy claras. Los experimentos realizados en Akira desencadenaron una catástrofe análoga a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, al final de la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que estas imágenes estén al inicio de la película nos invita a leer los eventos de la misma como hechos contextualizados o que suceden después de los bombardeos nucleares. En ese sentido, Neo-Tokio es una metáfora de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y este Japón es evidentemente un lugar no muy bonito. Desobediencia civil, corrupción, delincuencia, brutalidad militar, un sistema escolar deficiente, fanatismo religioso. Es una representación de un Japón con una carga muy densa de crítica social y política. Pero, ¿quién es el culpable de que Japón esté así? Hay dos respuestas que ofrece la película. La primera de las cuales es la occidentalización. Ahora bien, Japón ha tenido una relación curiosa con lo occidental. En la merísima mitad del siglo XVI, cierto fraile y su discípulo abrirían paso para que a Japón llegaran varias órdenes religiosas para convertir a la población de la isla al cristianismo. Hice un video sobre ello si lo quieren ver. El crecimiento de la religión sería visto como una amenaza para el gobierno del shogunato Tokugawa, por lo que implementaría la infame política del Sakoku. Esta dictaba la prohibición total de la entrada de cualquier extranjero al territorio japonés bajo pena de muerte. En otras palabras, la cosa más occidental del mundo sería frenada bajo amenaza de muerte. En 1853, Occidente tocaría la puerta, y con Occidente quiero decir Estados Unidos, y diría: abran su país, o... Y Japón dijo: oh, ok, pasa. La débil respuesta del shogun ante esta apertura forzada del país, misma que hizo que Japón firmara tratados muy desiguales con el resto del mundo, provocaría una rebelión que acabaría quitando a este shogun y restauraría el poder del emperador, donde bajo su mandato Japón entraría a una época en la que se pondría al corriente con todos los avances tecnológicos y militares del resto del mundo en tan solo pocas décadas. En otras palabras, se occidentalizaría. Y de hecho, se occidentalizaría tanto que se harían imperialistas y empezarían a conquistar islas aledañas y territorios chinos. De hecho, este impulso expansionista los haría unirse a las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial. Adelantemos el reloj al final de la guerra. Hiroshima y Nagasaki forzaron al gobierno japonés a firmar la rendición de su país ante las fuerzas aliadas. Después, Estados Unidos iría a ocupar Japón e introducirían políticas para hacer frente a la creciente amenaza de la Unión Soviética y su socialismo. La ocupación provocaría una nueva occidentalización en Japón. El gobierno se democratizaría, la constitución se reescribiría para ser más como la estadounidense, el arte igualmente se americanizaría, volveré a eso en un momento, y se daría pie a un boom tecnológico que haría que Japón se volviese eventualmente primer mundo. La occidentalización como fuerza destructiva forma una parte central en Akira, donde en primer lugar el Estadio Olímpico, que representa todo lo internacional, porque es un estadio para las Olimpiadas, es brutalmente destruido. Destruyen el simbolismo, literal. Más importante, Tetsuo representa a Japón y Kaneda a Estados Unidos. La relación entre ambos es abusiva y Tetsuo siempre es hecho menos, tanto así que busca constantemente ponerse a la altura de Kaneda, similar a Japón cuando fue abusado por Estados Unidos debido a su inferioridad, en este caso tecnológica, por lo que tendría que ponerse a la par de los demás países en cuanto a esto. Eso hasta que, a causa de una catástrofe, dígase un bombardeo nuclear, dígase estrellarse con un niño psíquico, comenzarían a despertar habilidades sin precedentes que los ponen en posiciones de inmenso poder. Dígase un boom económico, dígase telequinesis, teletransportación y vuelo. Pero sobre todo, tanto Japón como Tetsuo renacen como un gigante tecnológico, cuyo crecimiento es incontrolable. Luego está el símbolo de la icónica moto de Kaneda, el objeto más cool del mundo dentro y fuera de la película. Tanto así que Tetsuo la termina robando. La moto es el pastel, es todo lo que hace Estados Unidos Estados Unidos. Destino manifiesto, expansión territorial, neoimperialismo, hegemonía mundial. Tienes petróleo, necesitas libertad, bla bla bla. Ese tipo de cosas. Inesperadamente, es un objeto que Kaneda robó. Aludiendo al hecho de que la hegemonía americana viene de quitar y saquear a otros pueblos, históricamente. A esto añadamos que ambos se hacen amigos cuando Kaneda lo salva de unos bullies que le querían quitar su propiedad. Guiño guiño. Para reforzar esta interpretación, durante la ocupación estadounidense, a Japón llegaría arte americano, notablemente las películas de Disney. El estilo de ojos grandes y personajes redondos de dichas caricaturas sería tomado por Osamu Tezuka para en 1952 crear el primer manga y anime de la historia, Astro Boy.
una historia sobre un robot benevolente que funcionaba a base de energía nuclear. En japonés se llama Tetsuwa Natomo, que significa átomo poderoso, o bien poderoso brazo de hierro. ¿Saben quién más tiene un poderoso brazo de hierro y es como un robot y tiene su origen en una analogía del poder nuclear? Pues Tetsuo. ¿Ven? El nombre se parece. Tetsuo representa el nacimiento de las cosas más japonesas del mundo moderno, el manga y el anime, a partir de adaptar arte de cierto modo impuesto por Estados Unidos. Tetsuo es el Japón que quiere salir de la sombra del occidente, y cuando consigue los medios para hacerlo, cuando trata de robar la moto y lo que representa, pierde completamente el control en su ambición, hasta convertirse en un monstruo imposible de frenar. El bebé es Neo Tokio. El bebé es el Japón reprimido, empobrecido e ignorante. No estoy seguro de qué se critica en específico con la mayoría de símbolos, pero lo que sí estoy seguro es de que la juventud en Akira es un completo opuesto a la juventud japonesa de los 80s, década en la que se creó el manga de Akira. En los 80s se normalizaría la idea del hombre de salario. O sea, sé que un hombre que trabajara toda su vida en una sola empresa era el estilo de vida adecuado y de honor, pero para conseguir este estilo de vida de entre muchos competidores, se le exigía a los alumnos calificaciones excelentes en las escuelas, y se les presionaba a niveles insoportables y dañinos para la salud. En contraste, la juventud de Akira es rebelde, no solo despreocupada de sus estudios, sino que directamente odian la escuela, que a su vez es retratada como incompetente e inútil. Irónicamente, en el Japón real, la enorme presión impuesta en los alumnos sería aliviada cuando estos empezarían a emplear el manga, el anime y la ciencia ficción como medios para escapar de la realidad. Chistosamente, estos estudiantes de los 80s se autodenominarían otaku, así que, de nuevo, Akira reflejando el origen de algo súper característico de Japón. Escapar de la realidad mediante anime. ¿He escuchado eso antes? ¿Cuál es la otra respuesta a quién es el culpable de que Japón esté así? Pues la respuesta es Akira, o más bien lo que representa. ¿Qué es Akira? Es el niño cuya experimentación parapsicológica ocasionó el cataclismo al inicio de la película. Así que primero que nada es el autor más directo de la analogía a la bomba nuclear. Ahora bien, ¿qué es Akira de acuerdo a Kai? Bueno, más que decir qué es, da un ejemplo de lo que puede hacer Akira. Todo lo que sé es lo que dijo Ryu. Él dijo que Akira ha alcanzado la energía pura. Un ser humano alcanza una cantidad de cosas en su vida, como descubrir cosas, pero también crea cosas como casas y motos, puentes, pueblos y cohetes. ¿Pero sabes de dónde saca ese profundo conocimiento y energía? Los humanos descienden de los monos, ¿lo recuerdas? Pero mucho antes de eso éramos insectos y peces. Pero tiempo atrás el plancton nació de una ameba. Cuando pensamos en eso, cada forma de vida tiene su propia energía. De lo que hablo es de la fuerza vital que existe alrededor de nosotros. Pero si hay agua y atmósfera, ellos evolucionan. Quizás tienen una memoria bloqueada que contiene datos anteriores al inicio de la vida. Quizás todo lo que existe en este mundo tiene una memoria. ¿Qué sucedería si el orden fuera alterado? Si en un experimento a una ameba se le transfiriera el poder de un ser humano. Akira es un poder más allá de nuestro entendimiento. Y ya que un humano común y corriente no lo sabe usar, a fuerzas solo puede causar destrucción. Esto me suena bastante, de nuevo, al poder nuclear. Sin embargo, Kai no habla de los experimentos de Akira. Ella se refiere a algo prehistórico, un potencial inherente a toda forma de vida. Para mí, Akira representa el progreso científico y tecnológico. En teoría es algo bueno y necesario y que a fuerzas va a continuar pasando, pero también tiene que ser una fuerza destructiva. Lo que me afirma esta interpretación es el personaje del científico. Obviamente se supone que es una alusión al mismísimo Albert Einstein. Es un personaje obsesionado con reanudar los experimentos de Akira, pese a que el coronel se lo prohíba y pese a que muy evidentemente Tetsuo está mandando todo a la mierda. Él simplemente sigue con sus experimentos, porque son una oportunidad única para la ciencia. Esto es un reflejo resentido de la parte que jugó Einstein en la creación de la bomba. Sí, quizá fue el científico más brillante del siglo XX, pero lo hubiera querido o no, formó parte de Hiroshima y Nagasaki. Tetsuo, al volverse más y más como Akira, se transformaba en ese progreso tecnológico destructivo e imposible de frenar. Es por eso que Akira regresa y decide llevárselo a otra dimensión o lo que sea, porque la humanidad simplemente no está lista para él, lista para hacerse cargo y tomar responsabilidad del progreso. Pero algún día podremos controlarlo, algún día seremos responsables y la humanidad vivirá en paz, segura de que cosas como Hiroshima y Nagasaki nunca volverán a suceder.
私たちにも。もう始まっているからね。Provocaría una rebelión que acabaría quitando... Oh, se apagó mi teléfono. Ok, no se preocupen. Muy bien.